Bien, en cuanto referente a la prueba IFESI, a la prueba Saber, recordemos que para formular este tipo de preguntas, cada pregunta está referida a una situación, ¿sí? Que le sirve de marco de referencia. Ese marco de referencia vamos a llamarlo el contexto de donde surge el enunciado. Ahora bien, tengamos en cuenta que este contexto incluye representaciones pictóricas, ¿sí? Pueden ser gráficas, tablas de datos, fotografías, esquemas, figuras o mapas, ¿sí? Conjunto de problemas, ensayos, textos a partir de los cuales se generan una o varias preguntas a partir de ese texto. Una pregunta está compuesta por un enunciado, una frase en forma afirmativa, ¿cierto? Que presenta la situación que debe ser resuelta a partir de procesar la información que yo tengo sobre esa pregunta específica, ¿no? Entonces hay unos estándares para la construcción. Primero, utilizar el número para designar los ítems o las preguntas y letras para designar las opciones. Tenemos que tener en cuenta, sí, evitar negaciones en el enunciado y en las opciones de respuestas. Evitar el uso de expresiones como ninguna de las anteriores, todas las anteriores o más de una de las anteriores, ¿sí? Ser más específico. Recordemos el uso de determinantes tales como siempre y nunca no se colocan, no van. Esto nos sirve a la hora de enfrentar este tipo de preguntas, conocer esto o para construirlas también. Utilizar un lenguaje claro, adecuado al nivel de los estudiantes y de los grados que van a ser, de los grados que van a ser evaluados. Asegurarse de que las preguntas tengan respuestas, ¿no? En matemática, química y física. Redactar las preguntas de acuerdo a un enfoque conceptual, ¿sí? Buscando que estén, que complementen o que completen de forma coherente el enunciado planteado anteriormente. Redactar 4 opciones de respuesta, ¿sí? Utilizando para ello las letras mayúsculas, ABCD y viñetas. Buscar independencia entre una y otra respuesta, ¿sí? Es decir, que el planteamiento de una respuesta no se convierta en ayuda para la otra. Evitar hacer preguntas sobre un conocimiento muy general, porque es importante utilizar el contexto en el que del que surgió la pregunta. Tipo de respuestas puede ser de selección múltiple con única respuesta. Este formato presenta un enunciado y 4 opciones de respuestas, de las cuales una es la clave. La elaboración de preguntas. Miremos, la pregunta se construye atendiendo a la estructura de la prueba, cuidando que se tienen en cuenta las áreas, ¿sí? Y los temas definidos. También las competencias que se evalúan. Entonces, las competencias se refiere al proceso evaluado, el cual se lleva a cabo para responder la pregunta interpretativa. Miremos el tipo de preguntas, ¿sí? De respuesta. Pregunta interpretativa hace referencia a las acciones que realiza alguien con el propósito de comprender una situación en un contexto específico. Sí, eso hace referencia a la pregunta interpretativa. Interpretar implica explicar con exactitud el sentido de un texto, una proposición, un problema, un gráfico, un mapa. Esa respuesta interpretativa da cuenta o explica este asunto, ¿no? Reconoce los argumentos propios de un referente teórico. La respuesta argumentativa hace referencia a las acciones que realiza una persona con el objetivo de sustentar un planteamiento o una decisión. La argumentación implica explicitar los porqué de un planteamiento, ¿cierto? Articular conceptos o teorías para justificar las aseveraciones o las afirmaciones, hacer demostraciones matemáticas y vincular premisas para sustentar conclusiones y establecer relaciones de causalidad. Y finalmente las respuestas propositivas lo que buscan es las acciones, hacer que las acciones que realiza una persona o hacen referencia a estas acciones con el propósito de plantear alternativas de decisión o de acción, ¿cierto?
y de establecer nuevas relaciones o vínculos entre un evento y otro o perspectivas teóricas. Es decir, yo aplico mi conocimiento previo, mis lecturas anteriores a la nueva lectura que estoy teniendo. Eso me exige o me pide este tipo de respuesta.